Gracias. Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión, a esta segunda edición del Foro Virtual del Libro. Es un proyecto del Instituto Estatal de la Cultura a través de Ediciones La Rana, que tuvo a bien iniciar este proyecto el año pasado. En 2020 fue el año de nacimiento de este foro virtual, precisamente como una alternativa a lo que se estaba viniendo en aquel entonces, la pandemia, que de alguna manera inhibió parte de las actividades que realizaba el instituto y otras áreas del gobierno del estado, y que nosotros tuvimos a bien implementar este mecanismo alternativo para poder reactivar y dinamizar el quehacer editorial y de la cultura libresca en nuestra entidad. Y creo que fue tan exitoso que, bueno, estamos ya en esta segunda edición, sexto día de actividades, y esta actividad ya se está transmitiendo, está grabado, pero en este momento los que nos escuchan lo están haciendo en vivo, están recibiendo en este momento ya la transmisión. Gracias a Ana Paulina, gracias a Laura Barrera, gracias a Diana Espinosa, que son un ejemplo de lo que en ese momento, como lo vuelvo a repetir, en el año 2020, fue un momento de una complejidad en el entorno de nuestro país, no solamente México, sino en el contexto internacional, y que nos obligó a generar mecanismos más creativos, más abiertos, más horizontales, para poder no dar voz a los diferentes sectores de la población, sino que los diferentes sectores de la población se apropiaran precisamente de estos mecanismos de trabajo y pudieran generar, reactivar sus redes y poder generar productos culturales, que en nuestro caso, lo que nos atañe en esta sesión y en este foro, pues es el libro, la cultura libresca. Cada una de ustedes representó un proyecto editorial de cada una de sus editoriales, ya sea algunas empresas más consolidadas, otras iniciativas individuales o colectivas, pero cada uno de alguna manera presentó un proyecto el cual fue aprobado por parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través, por supuesto, del Instituto de Cultura de Guanajuato y de Ediciones La Rana, y se les consideró para un apoyo determinado en el cual pudieran ustedes trabajar y poder generar alguna dinámica en torno a la cultura libresca. Son varios los esfuerzos. Quiero yo, antes de iniciar esta charla con ustedes, y quiero pues presentar de alguna manera a todas las que de alguna estuvieron en esa convocatoria. Carla Gasca con su libro Crestomatía Jincata. Ana Paulina Calvillo, gracias por estar con nosotros, con Escritura desde el encierro. Macaria España con Banana Street. Laura Barrera Morales para Curar de Espanto. Gracias, Laura, por estar con nosotros. Diana Espinosa con La poesía es una cosa. Gracias, Diana, una vez más por acompañarnos. Y Alex Garrigós con Las Nuevas Buenas, un libro también de poesía. Así es de que creo que fueron varios enfoques diferentes, algunos sobre una temática en particular. Por ejemplo, en el caso de Crestomatía de Carla Gasca fue netamente poesía, poetas jóvenes. En el caso de Diana Espinosa con su libro La poesía es una cosa, también una exploración poética, sobre todo dirigido para la niñez, pero también explorando otras vetas, otros géneros, como Laura Barrera con estos relatos de terror, o abrirse en el libro de Ana Paulina Calvillo a varios géneros, dramaturgia, cuento, poesía. Creo que de alguna manera pudimos tener no solamente un entorno en cuanto al quehacer editorial, sino también una manera de ver la literatura en estos momentos, diría yo, pandémicos, y que de alguna manera no hemos salido, seguimos inmersos en otra etapa, pero siguen de alguna manera siendo una parte influyente de la vida cultural, en este caso la de ustedes, el quehacer editorial. Quisiera que nos platicaran, a los que nos están escuchando, que nos puedan platicar cómo les fue en esos momentos, ya sea en la cuestión personal, es decir,
todos estábamos encerrados, todos estábamos desde nuestros domicilios o donde estuviéramos. ¿Y cómo fue poder sacar un proyecto en ese momento? ¿Cómo se sintieron? ¿Resultó o no resultó? ¿Cómo fluyó la cuestión de distribución, de presentaciones? Las cosas que de alguna manera confluyen cuando se hace un libro, sobre todo de cuestión de literatura. No sé, quien quiera levantar la mano, ¿quién es la primera mujer que quiere levantar la mano e iniciar esta charla? ¿Quién le gustaría iniciar? ¿Ninguna mujer valiente? ¿Yo soy el que decido? No. ¿Sí? Bueno, Pau, ya decidí. Así es de que. Yo la iba a asignar también. Ya somos dos. Bueno, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias a Ediciones La Rana por la invitación y por la labor que ha hecho pues durante todo este tiempo de encierro que nos ha tocado vivir. Escritura desde el encierro, por acá. Fue un proyecto que nació un poquito antes de la convocatoria que lanza el Instituto Estatal de la Cultura para espacios independientes, en donde entramos las editoriales, afortunadamente. ¿Qué sucedía en la primavera de 2020, específicamente en este momento en Guanajuato, en el país, pero sobre todo en Guanajuato estamos encerrados sin ser muy conscientes de lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Aquí en Guanajuato, que fue el primer estado de la República en donde se terminaron las clases abruptamente, de repente un jueves nos dijeron ya no regresan y no regresamos, todavía no éramos conscientes de la enfermedad, ¿no? No había nadie que conociéramos o muy poca gente contagiada, pero sí ya estábamos encerrados. Entonces creo que pocas veces nos toca ser conscientes de que estamos viviendo un momento histórico. A mí me parecía que eso necesitaba quedar registrado, esa conciencia artística, esa conciencia individual de nuestro paso por el mundo. Vivimos un momento tan acelerado siempre que en el momento en donde nos metieron el freno, me parecía importante ver las miradas. Entonces, como directora de los otros libros, lanzamos una convocatoria específicamente a los autores de los otros libros para escribir un texto. No importaba el género, el único requisito era que fuera escrito desde el encierro. La temática también era libre, no tenía que hablar ni del encierro, ni del virus, ni nada por el estilo, solamente estar escrito desde el encierro. Entonces, bueno, la razón de que fuera dirigida únicamente a los autores de los otros libros era para poder tener un control de tanto de la calidad, pero sobre todo de la cantidad de textos que llegaran, porque en el momento en que lanzamos la convocatoria, pues no contábamos con ningún apoyo. Entonces, no quería yo perder el control de los textos que pudiéramos ser capaces de leer, de dictaminar y de seleccionar. Afortunadamente, en el tiempo en que duró la convocatoria y que fueron llegando los textos, también se abrió la convocatoria de gobierno del Instituto Estatal de la Cultura y entonces el libro creció en proporciones simplemente de imaginarnos cómo podía ser, ¿no? El libro tiene la participación de 20 escritores. Tenemos poesía, Alejandro Ramírez, Alex Garrigós, Alicia Salum, Guadalupe Rivera, Iván Mata, Pedro Mena, Raúl Bravo. En cuento, Ali Rendón, Bernardo Gobea, David Eudave, Diana Alejandra Aboites, Enrique Soriano, Julio Edgar Méndez, María Paz de León, Marta J. Ramírez, Soco Uribe. En dramaturgia, Ariadna Aragón, Javier Sánchez Urbina, Sandra Carrasco, y en una especie de conversación que en realidad es un ensayo, pero Víctor Zahuatoba
le pone el nombre de conversación, que es una conversación consigo mismo. Entonces son 20 autores que logramos reunir en esta antología. A mí me es muy importante mencionar que es una antología de la primavera de 2020 porque la muerte no estaba entre nosotros, la muerte no tenía rostro, no éramos conscientes en realidad de la enfermedad y de sus alcances. Entonces, esta antología tiene muchas miradas cómicas, que luego nos cambiaron, ¿no? Veíamos el encierro como, ay, qué padre, vamos a estar en pijama. Y no, lo cierto es que no fue así, duró demasiado, está demasiado cerca de nosotros lo que sucedió, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera mirada, creo que hace falta una segunda antología de lo que vivimos después, de lo que es realmente lo que seguimos viviendo. Entonces, por ahí empezamos. Muchas gracias. Gracias, Pau. Es cierto, es decir, la convocatoria que lanzó los otros libros fue a sus autores, a los autores que de alguna manera han aparecido. Yo me encuentro entre los autores que han estado ahí en esa editorial y que tuvimos a bien estar presentes cuando tú lanzaste esa invitación antes de que saliera la convocatoria real por parte del Instituto Estatal de la Cultura. Y como bien lo señalas, eso le da otro giro al asunto. Es curioso también cómo tenemos una mirada previa a la catástrofe. Hay una mirada que deambula en lo que es en medio de la pandemia y después una mirada de reflexión a la distancia. Creo que la de la distancia todavía falta algo de tiempo porque seguimos en este proceso y ustedes son testigos, conocemos a compañeros y compañeras, no solamente del gremio literario o de promoción cultural, sino de otras disciplinas que siguen padeciendo los estragos de la pandemia. Es decir, es algo que todavía está aquí presente, ya no está en las 8 columnas, ya no no es algo que avasalle en la prensa local, pero que ahí está. Creo que el simple hecho de que veamos a la gente todavía caminando en las calles con su cubrebocas, sin que ya nadie les diga nada, es porque el miedo de alguna manera se instauró y sigue presente y sigue deambulando en nuestra ciudad, en nuestro estado. Y creo que el libro, como bien lo señalas, tu libro de Escrituras desde el encierro, tiene toda una faceta de lecturas. Creo que ha sido un acercamiento muy padre. En cuanto a los géneros, también fue muy acertado mezclar diferentes géneros literarios que le ha dado una amplitud de lecturas a tu libro. Otro ejemplo en cuestión de explorar un enfoque regional, en este caso de la ciudad de Guanajuato, de nuestra entidad, de nuestro estado, es lo que hizo Laura Barrera con su libro para curar de espanto. Creo que esa exploración de una parte de nuestro municipio y que desde ahí surge y de que desde ahí se nutre, pues de alguna manera también le da un enfoque muy interesante. A mí, cuando yo vi el libro de Para curar de espanto, lo primero que me llamó la atención fue las ilustraciones. Creo que un excelente trabajo de ilustración. Y cuando lo empiezas a leer, también entiendes por qué tuvo que surgir desde ahí este proyecto. ¿Cómo te sentiste, Laura, en torno a esta aventura desde Puentecillas? Muchas gracias, buenas tardes. Pues muy emocionada. Al principio sí fue como algo complicado y tenía como un poco de miedo para, pues, como participar, ¿no? Nosotros ya teníamos experiencia trabajando en proyectos culturales. De hecho, ahorita estamos cerrando uno de FONCA en conjunto con Guacamaya Creativa en Misiones Chichimecas. Y entonces ya nos dedicábamos desde hace un tiempo a esto, ¿no? Y pues el libro, Para curar de espanto, consiste en 7 cuentos que están basados en las narraciones tradicionales de la zona de Puentecillas y de toda la zona sur en general, ¿no? Es una investigación
pues que ya me había llevado, hace 10 años hice algunas entrevistas, entonces fui siendo un poco más consciente de que las personas que me contaron estas historias ya no están, ¿no? Y entonces nuestro pueblo ha construido su cultura de forma intensa, de forma activa, de forma, pues hasta cierto punto independiente, o sea, en el hecho de entender, yo soy de aquí. Y yo digo que soy de aquí porque no nací ni crecí aquí, pero a partir de que me casé, entonces me di cuenta de que aquí estaban todos mis ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, toda esta zona, ¿no? Y entonces, además, investigando un poquito más, indagando un poquito más, pues empieza uno a intuir los orígenes, las herencias indígenas, las herencias de esta zona, ¿no? Que luego pues tampoco a veces están como muy presentes de manera consciente, pero sí de manera inconsciente como en la alimentación, en nuestros acentos, en las formas de hablar, en ciertas palabras que utilizamos. Ajá, y luego, por ejemplo, aquí veo que algunas, como hay una expresión como muy particular de esta zona, de cuando uno se desplaza hacia el centro, dice voy a Guanajuato. Y yo digo, no, pero pues si somos parte de Guanajuato, no, pero Nelly, o sea, no, porque sí somos parte, digamos, del municipio, pero no estamos en la cabecera municipal. Y entonces, pues conocemos mucho las leyendas de Guanajuato, que son como muy de corte colonial, que están relacionadas con la minería, con los callejones, como con esta parte, ¿no? Pero esta otra parte de la ruralidad donde están estas historias de las brujas, de los aparecidos, porque además las brujas de acá, o sea, pueden ser hasta las tías, ¿no? O sea, no son así como las brujas que luego vemos en los cuentos, que están solas en su casita en el bosque, o sea, aquí son parte de la comunidad, son parte de la vida, son parte, ni siquiera son algo considerado como sobrenatural, sino son parte de nuestra propia colectividad, de nuestra propia familia. Y el ritual de curación de espanto es un ritual que me ha acompañado desde bien chiquitilla, ¿no? Porque aparte de que siempre he sido súper asustadiza, entonces es un ritual como muy complejo y entonces vi cómo curan en Calderones y luego cómo curan en Santa Rosa y luego cómo curan en Pastita y luego de Pastita la gente que llegó de peregrina y todo, y luego cómo curan en Puentecillas, o sea, aunque es un lugar como territorialmente pues pequeño, es diverso en cuanto a estas como variantes, ¿no? Que existen acá. Y el hecho de haber aprendido esos rituales desde niña, de luego llegar a practicarlos, porque cuando uno tiene hijos, hasta con el mecánico lo decía, ¿no? No sabe todo el conocimiento que ha concentrado y de lo que implica hacer este trabajo, pues espiritual, amoroso, de sanación, de no solamente el cuerpo, sino la mente y el espíritu, ¿no? Y de lo que hace uno con la mejor intención y de tomar a la palabra como un hechizo poderoso, digamos, y entonces nos damos cuenta de que todas tenemos algo como mágico, ¿no? En nuestra propia palabra, porque entonces vemos el hijo sana o el hermano, porque además siempre las curaciones son de mujeres, ¿no? Y entonces, ¿quiénes narran? Narran las mujeres. ¿Quiénes narran? En este caso, una de las historias, la última, sí fue narrada por Pedro Molina, que en paz descanse. Curiosamente, él lo fui a entrevistar. Él ya me había platicado antes de otras historias, pero en el cuento de la invocación del alba, fui ya enmarcada en esta convocatoria, porque digamos que saqué algunas historias que ya tenía y otras estaba construyendo nuevas. Y cuando fui a entrevistarlo me dice, soy el último que conoció esta historia de una bruja que se apareció en el Zangarro y que se les escapó a todos los hombres que la atraparon. Dijo, y todos mis amigos ya murieron. Entonces me cuenta esta historia y a las 3, 4 semanas se lo lleva el COVID. O sea, entonces como, bueno, así, un minuto antes de mandar imprimir, o sea, estaba así de, esperen, o sea, para poner la dedicatoria, o sea, del cuento, ¿no? Porque, o sea, ahí comprendí el valor de lo que es en un pueblo que está cambiando y que ahora va a cambiar más todavía porque está cambiando todo. Entonces, uno de nuestros mayores dolores, de Ray y mío, que somos parte de esta comunidad, somos originarios pertenecientes a esta comunidad, a esta zona,
es ese, que nunca va a volver a ser el mismo, ¿no? Que no se van a volver a lo mejor a contar las mismas historias o no de la misma forma. Estamos atravesando por un proceso de urbanización bárbaro, o sea, tan solo cuando yo llegué aquí ahorita, ya, o sea, hay un montón de construcción de casas, de fraccionamientos, o sea, mucho de la tierra que se cultivaba, pues ahora está convertida en casas, ahora está convertida, o sea, cambiando drásticamente el paisaje. Entonces, sin además contar, pues, la extracción de los recursos, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos particularmente agradecidos con esta convocatoria porque fue lo que nos permitió concretar, digamos, este material, ¿no? O sea, Ray ya se había dedicado al arte desde los 18 años, o sea, ya lleva 15 años de trayectoria él como artista y porque además también somos artesanos, entonces también hemos hecho arte popular y algunas piezas de arte popular en la rama de cartonería basadas en lo que hemos escuchado de nuestros pueblos, ¿no? Y estas historias son como las que le ponen también emoción a la vida, ¿no? Es como una época bien insípida, como, bueno, no sé, así es mi perspectiva, a lo mejor personal, pero digo, nah, ¿qué onda? Y de repente ver que se escuchan todavía estas historias y además percibir emociones o algunas experiencias que no tienen como una explicación lógica y que escapan un poco de esta parte racional, pero que están ahí, que no podemos negar, también es como muy importante, ¿no? O sea, nos hace pues sentirnos vivos. Entonces, algunos cuentos tienen como 3 o 4 historias. Yo lo que hice fue como la chamba literaria o el intento, no, no narrar así como tal cual la historia, sino tomar lo más importante de esta. Y, por ejemplo, hay algunas historias que eran similares, ¿no? En el cuento de la necesidad, por ejemplo, hay pues una época, ¿no? En los años 40 que hubo una sequía espantosa, que mucha gente de verdad murió literalmente de hambre, que estuvo bien feo, así como azotó hacia todo el Bajío, y que todavía, y fue súper traumática, obviamente, esa experiencia, ¿no? Entonces hay otras historias que están relacionadas también con eso, con cómo se las ingeniaban las mamás, que eran las que siempre sacaban adelante los hijos, que regularmente el padre era el que abandonaba y la madre se quedaba, y que veían la forma, ¿no? O sea, incluso este mismo señor Pedro Molina, que en paz descanse, o sea, nos ayuda a entender cómo surgen algunos dichos, ¿no? O sea, por ejemplo, de no sentarse debajo de un mezquite porque ahí nada más se sientan los que se van a morir. Y era precisamente porque en esta época, o sea, ya llegaba un momento en el que era tanta el hambre que la gente se sentaba en el mezquite y ya no se paraba. O sea, ya no se paraban, o sea, era una cosa pues terrible. Entonces, digamos que eso registrado en forma de cuento, pues es muy valioso, ¿no? De recuperar, porque a final de cuentas, el hecho de que haya habido sobrevivientes y de que hayan resistido, pues también es algo de lo que estamos hechos nosotros y lo menos que podemos hacer es, pues, hacerle honor a esta memoria colectiva. Y pues cuando compartimos las actividades, porque parte del convenio, digamos, era difundir, hice algunas lecturas con los estudiantes de la escuela de nivel medio superior, respondieron muy padre, de hecho hubo varios grupos, ¿no? Que me permitieron otros profesores trabajar ahí, hacer algunas lecturas, y entonces empiezan a surgir, ¿sabe qué? Vaya a entrevistar a mi abuelo, vaya a entrevistar a mi tío, porque hay historias como que tienen que ser contadas, ¿no? Y por otra parte, también asistimos a un centro de rehabilitación aquí entre Silao y León, que pues había personas ahí por asuntos de drogadicción y alcoholismo en proceso de rehabilitación. Y es un público que a mí me dejó así impresionada, de verdad, porque la idea era pues presentar el proyecto, leerles, no sé, 2, 3 cuentos y acabé leyendo 5, así, o sea, 5 de los 7 y nada más porque se nos iba el tiempo, ¿no? Entonces varios empezaron a conectar y varios empezaron a identificarse, varios empezaron a decir, es que sabes que yo vengo de Juventino Rosas, y yo dije, ¡ay! Es la mera mata, ¿no? Entonces nos encontramos con esto y empezamos a hablar sobre, hubo algo que a mí me pareció muy valioso en esto, les dije, lo que pasa es que en estos lugares, en estos pueblos, hay un montón de talento y hay ingenio y hay mucho, o sea, hay personas muy brillantes, ¿no?
Y entonces sí sentí que hubo una conexión, que hubo una comprensión incluso, no sé cómo decirlo, como un hermanamiento, ¿no? Porque estas personas en sí, pero no hemos tenido como la oportunidad a veces de plantearlo, ¿no? O de mostrarlo. Entonces, el hecho de haber como leído este cuento, pues agradecieron un montón, dijeron que les había resultado terapéutico, pues bueno, ya las fotografías y todas las evidencias ya las enviamos en todo lo que había que enviar en su momento. Y pues ahorita ha tenido muy buena aceptación con el público adolescente. De hecho, pues no es para niños el libro, ¿no? O sea, es de adolescentes como para en adelante. Personas que se sienten identificadas. Eso es lo que creo que es más valioso y creo que es uno de los grandes aciertos de, en este caso, como pues tanto del Instituto de Cultura como de la Secretaría de Cultura, ¿no? Decir, a ver, sí es verdad, también las personas pueden tener sus propias iniciativas, los ciudadanos pueden tener sus propias iniciativas, y entonces se puede seguir construyendo cultura de esta forma, se puede seguir construyendo estos elementos generadores de identidad, y pues la verdad es que no nos queda a nosotros más que agradecer profundamente este apoyo, porque pues desde nuestra perspectiva ha valido toda la pena, ha tenido ya otros alcances también con la comunidad migrante, por ejemplo, en Estados Unidos. Estamos ya en ese proceso también, ¿no? De difusión de los materiales, porque dicen, son las historias que se contaban en mi pueblo, y que ahora ya existe esta oportunidad nueva también, pues hasta cierto punto de seguir construyendo referentes y de renovar estos referentes con las generaciones nuevas, ¿no? Segundas o terceras generaciones. Hablo mucho, perdón. No, Laura, en verdad fue muy gratificante escucharte porque, como bien lo señalas, uno corrobora cosas, ¿no? Y una de las cosas que nos hermana, no solamente en Guanajuato, sino con otras entidades federativas, es precisamente el relato, las historias. Somos de manera inherente escuchadores y creadores de historias. Entonces, creo que es una manera muy idónea de poder volver a tejer este hilo social, y qué mejor que es a través de la cultura escrita, a través de la cultura oral. Y tu libro, Para curar de espanto, es una demostración de cómo se puede hacer de nueva cuenta estas redes a través de la cultura escrita. Y otra manera también de acercarnos también a la poesía, pues fue este esfuerzo que realizó el colectivo Bosque de Palabras. Diana, a través tuyo como editora, la poesía es una cosa, es un diálogo entre niños, padres y maestros. Si uno lo ve de manera, y me voy a atrever a señalarlo, si uno lo ve de manera separada, a veces es un poco árido el asunto. Es decir, creo que el mayor logro de este producto cultural fue encontrar el tono adecuado a una poesía. En el caso de Juan Manuel Ramírez Palomares, bueno, es una poesía probada, es decir, no es alguien que está explorando, sino es alguien que está compartiendo. Y de cualquier manera, hacerlo de una manera tan amable, es decir, en un tono tan amable para todo tipo de público, aunque esté pensado para este triángulo diverso que son maestros, padres de familia y niños, pues le tenía que dar un tono muy especial. Tu libro es llamativo. Yo desde aquí veo a tu espalda un ejemplar de La poesía es una cosa, y es en verdad, no se pierde. Es un libro que jala de inmediato. Pedro Villegas, el ilustrador. Pero este concepto globalizador, me imagino que fue a través de tu mirada. Cuéntanos cómo se te ocurrió bajar, aterrizar la poesía de Juan Manuel, las ilustraciones, en este formato que tienes a tu espalda. Bueno, muchísimas gracias. Ya me toca hablar a mí, pero procuraré ser más o menos clara en algunas ideas que quiero compartirles. Primeramente, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, aquí a Mauricio y, por supuesto, a Editorial La Rana, al Instituto de Cultura y a todos los implicados, obviamente a la Secretaría de Cultura por implicarse en este proyecto, y ahora pues también para la realización de estos foros
que ahora que lo pienso, yo siempre he creído que es verdad que los libros son un pretexto para platicar y estos foros son así la muestra absoluta, ¿no? Hace uno los libros, los lee, etcétera, luego solo para volver a conversar sobre ellos y eso es magnífico. Entonces, bueno, pues haré una de las cosas que más me gusta, que es platicar de libros. Y con gusto, porque les quiero platicar justamente de este proyecto. Tal vez me voy a detener un poquito en el inicio, así como Pau hizo un poco en esta cómo se gestó de alguna manera el proyecto. Cuando salió la convocatoria, bueno, digamos, a diferencia del proyecto de Pau y ahora veo también de Laura, digamos, yo no tenía ninguna idea de hacer absolutamente nada hasta que no apareció la convocatoria. Yo tengo bueno, con otros colegas que que realizamos ya actividades editoriales, tenemos este colectivo que se llama Bosque de Palabras, ¿no? Y hacemos otro tipo de trabajo de edición para terceros. Y cuando salió justamente la convocatoria, había estado platicando con Juan Manuel Ramírez Palomares, que es el autor de los poemas, de otros proyectos, es decir, de proyectos también de edición de otro libro, de otros libros que tenía en mente. Había estado trabajando también con Pedro Villegas, que es el ilustrador del libro, con otros proyectos que también teníamos, pero de alguna manera cuando salió la convocatoria, y esto también lo refiero porque es importante, para espacios independientes, bueno, quienes me conocen y a quienes no, se los comparto ahora, yo tenía en ese momento una librería. Entonces, digamos, yo realizaba algunas actividades dentro de la librería que tenían vínculo, por supuesto, con la difusión de la lectura y en general con las artes del libro. Entonces, cuando sale la convocatoria, realmente me interesó mucho, me llamó muchísimo la atención lo que tú has dicho, Raúl, que consideraba de alguna suerte parte de la actividad de los espacios, la actividad editorial, que la verdad es que también considero que es una decisión afortunada, porque realmente creo que esos son, es decir, son espacios que tienen también una función de difusión de la lectura, de creación de lectores, en fin, todo esto que seguramente ya se ha conversado. Y en ese momento, bueno, digamos que hizo clic las diferentes cosas que yo estaba haciendo. Tanto el trabajo con la librería, que por una cuestión de pandemia habíamos tenido que, bueno, primero minimizar las actividades y luego obligadamente cerrar. Y los otros proyectos que tenía de alguna suerte, que había conversado con Juan Manuel y con Pedro. Cuando pensamos en la idea del proyecto, la verdad es que fue pronto en que nos dimos cuenta, o por lo menos para mí fue así, que nos interesaba mucho atender este público específico, por llamarle así, público, con lo que significa, que era justamente el de los niños o el infantil. Muchos de estos poemas que forman parte de la poesía es una cosa, ya existían, como bien lo dices, con cierto tono. Entonces, lo que hicimos fue trabajar en la idea, en mí recayó la responsabilidad de alguna manera de revisar estos poemas y de hacer de esos poemas un nuevo proyecto, ¿no? Un proyecto que tuviera una cara y que funcionara muy bien para los momentos que estábamos viviendo. Como bien dice Paulina, al inicio no sabíamos a ciencia cierta, quizá no lo sabemos todavía del todo, ¿no? A qué nos estábamos enfrentando. Y teníamos también muchas preguntas. Y yo pensaba que si nosotros como adultos teníamos muchas preguntas, supongo que los niños también en su ámbito, que de por sí son unos grandes exploradores de la pregunta, ¿no? Pues tenían muchas otras preguntas. Y por eso creo que desde el título del libro, que es una pregunta, exactamente, es un poco lo que estábamos explorando, ¿no? La idea de, primero, poner el tono en qué es la poesía, y preguntábamos, ¿la poesía es una cosa? Y ese subtítulo largo que ya mencionó Raúl, que decidimos también ponerlo así, poemas para el diálogo entre niños, niñas, por supuesto, padres, maestros, maestras. Nos parecía pues que la exploración del libro tenía que ir allí como un elemento, como un instrumento, un objeto juego, de alguna manera, que pudiera hacer que dentro de casa, en el espacio en el que estábamos obligados a permanecer o de alguna manera en estos espacios domésticos, sirviera también para el diálogo y para la exploración.
Entonces, bueno, así fue como un poco se fue forjando el proyecto, pensando en compilar estos poemas, digo, algunos ya estaban escritos y más bien se reescribieron, que fue un proceso muy padre también de sumergirse otra vez en estos textos y volverlos a revivir de alguna manera, ponerlos otra vez en circulación. Y después el trabajo muy compenetrado con Pedro Villegas, que es un colega con el que yo he trabajado en otros proyectos, para hacer las ilustraciones. Digo, no quiero agotar, pero quienes conozcan el libro y después podrán verlo, bueno, verán que es exactamente un texto que pensamos también por una cuestión de economía, pero también un poco por decisión. Es un libro que está hecho, construido a 2 tintas nada más. Entonces, bueno, en el que se intercala obviamente el negro, el amarillo y obviamente el blanco, el fondo blanco, pero ese rato, fuera de cámaras, conversábamos de estas coincidencias. Yo lo pensé que era un color que salía de esta dicotomía ya muy marcada, ¿no? Entre niños y niñas, no quería ni que fuera ni azul ni rosa, pero también porque me parece que el amarillo era como un color súper festivo, ¿no? Incluso a mí, yo siempre pienso que el amarillo es como una serie de, así pienso la palabra amarillo en español, ¿no? Como una serie de velitas arriba de un pastel, ¿no? Siempre si hablamos es más, si decimos amarillo, tenemos que sonreír forzosamente casi. Entonces me gustaba mucho la idea de intentar con este color. Y bueno, me parece que las ilustraciones también son muy afortunadas en este sentido. A mí me gustó mucho el resultado del trabajo de diseño y de ilustración. Como ven, también es un cuadernillo carta, es horizontal. No queríamos que fuera un libro solemne, queríamos que fuera como un libro que los niños podían agarrar, jugar con él, si querían repintar encima de él, ¿no? Que fuera como un objeto muy claro. Y claro, también uno de los grandes problemas era justo cómo hacer llegar los libros, porque obviamente pues apareció también en pandemia. Nosotros estuvimos trabajando en este proyecto de mayo a octubre, ya obviamente con la tarea de divulgación. Hicimos, por supuesto, una versión digital que se podía descargar y que obviamente se podía trabajar. Y parte del resultado, la verdad es que fue muy, muy gratificante. Quizá la parte más compleja era, exacto, cómo acercar el libro, obviamente, al lector final en un espacio o en un momento en el que estábamos tan restringidos. Por fortuna, bueno, estos instrumentos a través de Zoom hicimos algunas presentaciones y la verdad es que las veces que pudimos presentar con niños o que pudimos hablar con niños, porque ahí fue como muy importante, por supuesto, el papel que fueron los intermediarios, los papás y los maestros, maestras, fue para mí, muy conmovedor, sinceramente, ver que los niños bueno, algunos se aprendían y recitaban algunos de los poemas, ¿no? Niños chiquititos, niñas chiquititas, ¿no? Que nos decían los poemas, nos decían sus versos más importantes, porque yo debo advertir, y esto quizá no necesite aclaración, pero bueno, lo diré, que exacto, no son, y como lo has dicho, no son poemas sencillos, sí, son poemas, de verdad, son poemas, básicamente, ¿no? No quiero ponerle ninguna etiqueta, no son poemas infantiles, ¿no? Porque a veces lo utilizamos como un adjetivo, me parece que no justo, ni para nadie, pues, ¿no? No son poemas, es decir, es poesía y digamos, el vínculo de la imagen poética, del concepto poético que guardan, es muy, a veces tiene una profundidad, porque un poco los poemas que exploran las emociones y la posibilidad de expresar esas emociones, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante y aparece a lo largo de los poemas esta idea de que la duda, el temor está vinculada también a los aspectos de alegría, ¿no? Como nuestros sueños también se pueden volver pesadillas a veces, como también habrá que explorar a veces el miedo, ¿no? Habrá que explorar la soledad y el silencio, ¿no? Y son estos ámbitos en los que además los niños, yo estoy segura que lo sienten profundamente, ¿no? Completamente. Entonces, por eso digo, no son poemas solo de celebración,
conjuntan muy bien estas caras de la dimensión humana, ¿no? De nuestras emociones y de nuestro sentir. Y las ilustraciones también lo exploran, ¿no? Son imágenes también, un mar de letras, por ejemplo, un barco que cruza el cielo en nuestros sueños, por ejemplo, ¿no? Un libro que se abre y nos ilumina y hace como una brecha en medio de las montañas. Un poco es esto lo que explora el libro. Entonces, y me parece que sí, que en ese sentido cumplió su función. Yo creo que fue un proyecto que a los tres que participamos directamente, es decir, a Juan Manuel Ramírez Palomares como autor, a Pedro Villegas como ilustrador y a mí como editora, nos dejó muy complacida, nos dio quizá un poco más de lo que esperábamos inicialmente digamos, en la respuesta. Solo menciono rápidamente, tuvimos también la oportunidad de trabajar al final algunos talleres con los profesores y más allá, digamos, del debate eterno de si los niños o los chicos, porque también se trabajó con chicos de secundaria, leen o no, si les gusta o no la poesía. En general creo que ellos mismos agradecían, igual que algunos padres, esta posibilidad de tener, además el cuadernillo, les comento que tiene al final unos ejercicios, ¿no? Que es un poco esta idea de vamos a jugar a la poesía, ¿no? Que también esta idea de los niños como un poeta, ¿no? Que lo son, con esta mirada de exploración, con esta mirada que se rehúsa a los dogmas, a lo ya dicho, ¿no? Sino que todo el tiempo está queriendo, digo, que no se centra en las respuestas, sino en las mismas y nuevas preguntas, que está jugando todo el tiempo con el lenguaje, por supuesto, y que todo el tiempo está reinventando la realidad, porque es eso, ¿no? Era lo que queríamos, la posibilidad de que esta extraña realidad que estábamos viviendo, tan dura, tan difícil, tan dolorosa, pues tuvieran la oportunidad de reinventarla y de dialogar con sus mayores y sus mayores con ellos, estos sentimientos. Es un libro de exploración, básicamente, y en ese sentido creo que ha cumplido su cometido. Bueno, en general creo que es lo primero que les puedo contar. Gracias, gracias Diana. Creo que de alguna manera estamos viendo, están ustedes tres aquí presentes, tres casos exitosos, pero yo me atrevería a señalar a nombre de los otros tres compañeros que no pudieron estar en esta tarde con nosotros, en el caso de Alex, en el caso de Macaria y en el caso de Carla Gasca, que también conozco sus proyectos, también son proyectos exitosos desde como bien nos señaló Diana, desde la hechura, desde el quehacer editorial mismo, pero también desde la amplitud, desde donde nos ha llegado de alguna manera este alcance que ha tenido cada uno de estos proyectos. De hecho, nos está tocando la puerta Carla Gasca y en unos instantes yo creo que también va a aparecer por aquí. Pero también yo también quería que pudiéramos de alguna manera, yo sé que el libro, no sé en el caso de ustedes, a menos de que me corrijan, está agotado, ¿verdad? Es decir, en cada una de estas facetas, no sé, en el caso de Laura con Para curar espanto o en el caso de el tuyo, Diana, de la poesía, es una cosa. ¿Estamos hablando de ediciones ya agotadas? ¿O todavía conservan algunos de ustedes ejemplares? Sí, bueno, en mi caso sí se quedan algunos ejemplares, pero la verdad es que sí, se agotó. Digo, al final pudimos distribuirlo de mano en mano con algunos profesores, con los niños, por supuesto. Enviamos a bibliotecas, se hizo la tarea de difusión y quedan unos cuantos, pero bueno, ya pronto de terminarse. Qué bueno. Hola, hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí me escuchas, ¿verdad? Carla. Sí, hola, buenas tardes. Una Hola, disculpa Carla. por conectarme hasta ahorita. No, al contrario. Tenía un poco de trabajo. Al contrario, es un placer, en verdad, Carla. Estamos hablando Pero aquí estamos. Estamos hablando de libros, de lecturas, de historias. Ya exploramos, te puedo decir que tres propuestas que tuvieron a bien las compañeras en su momento presentar. Y también habíamos hablado un poco de Crestomatía, Gimcata, este proyecto sui generis, este proyecto que de alguna manera a través de tu mirada y también, por supuesto,
de la mirada de Eduardo Padilla como uno de los también ideólogos, llamaría yo, de esta generación de jóvenes poetas que ya lo hemos platicado en varias ocasiones con Eduardo. Parece que estamos hablando de una mafia perversa que se ha apoderado de la literatura en Guanajuato y que me alegra muchísimo el humor, la ironía, el desenfado, la frescura con el cual han tocado puertas, tocado bien y fuerte. Y creo que ya era el momento además de ver algunas exploraciones individuales de algunos poetas, era el momento, creo que ideal, de poder tener una visión de conjunto, si no como un manifiesto, pero sí como una llamada de atención. Y tu libro, el libro que tú metiste como proyecto, es eso, es una exploración de un conjunto de voces que tú tuviste a bien llevar a cabo. Quiero que me platiques un poco cómo fue el génesis de este proyecto. Este, ¿Cuánto trabajo te costó convencer a Eduardo Padilla en primer lugar, o convencer a varios de los poetas, hombres o mujeres, que de alguna manera circulan a través de las páginas de este libro? ¿Y qué tanto éxito ha tenido? Si en verdad ha tenido éxito o no ha tenido éxito, si todavía tienes todos los ejemplares en tu casa, o ya no tienes ninguno, porque yo tengo uno y te lo puedo vender si quieres, pero de alguna manera yo sé que ha sido un éxito, Crestomatía, y creo que de alguna manera ha sido también por tu labor, por tu presencia, por tu insistencia, que te agradecemos muchísimo el que te hayas prestado y que hayas tenido la oportunidad de llegar aquí a esta conversación colectiva. Te cedo la palabra si gustas, Carla, para que nos platiques un poco cómo te fue con este libro. Pues muchas gracias. Espero que no se me corte. Pero bueno, de qué tan complicado fue, sí fue bastante complicado en su momento. Bueno, justo vi la convocatoria y pues se trataba de un proyecto de literatura colectivo. Entonces, pues yo le di un poco el taza que podría funcionar y de inmediato se me vino a la mente el taller, mis compañeros del taller de Eduardo Padilla, porque pues justo yo fui, ¿no?, parte de ese taller durante un tiempo y chistoso porque en realidad yo no fui un miembro, no fui un miembro como tan disciplinado, ¿no?, como lo fueron mis compañeros que conforman la antología. Yo iba y más bien iba más como al cotorreo, ¿no?, a platicar, a veces no llevaba textos, o sea, no fui justamente, no tuve como esta presencia que tuvieron mis compañeros, y se me ocurrió, ¿por qué no preguntarles, ¿no? ¿Por qué no meter, pues sí, esta propuesta de una antología? Y lo pensé justo porque son muy talentosos, ¿no? Todos los que conforman la antología, que son 10 autores, pues yo conocía su trabajo, pues teníamos el respaldo de que varios de ellos habían ganado los premios de literatura León en certamen de poesía y uno de cuento. 7 de ellos, ¿no? Incluso uno ganó ya los Juegos Florales de Lagos de Moreno. De ahí viene como este chistorete de la mafia, ¿no? ¿Cómo pueden tantos premios dentro de un solo taller literario? Y justo, pues, no sé, como que todo para que pudiéramos meter esta convocatoria. En realidad, pues fue como mi iniciativa un poco, ¿no? Es decir, todos colaboraron, pero yo fui la que vi la convocatoria y les propuse a mis compañeros. Ahí tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, pues les dije, oigan, ¿qué tal esto, no? Y ya junto con Ángela Viña, uno de los autores, pues nos pusimos ahora sí que a trabajar en cuanto a lo que pedían a la convocatoria, presupuestos y demás. Sinceramente yo nunca había metido, como que yo soy de la idea de darme por vencida antes de intentarlo, ¿no? Entonces nunca había metido proyecto a convocatoria y pues fue muy eufórico y fue
fue toda una sorpresa haber quedado seleccionado. Y pues no sé, en su momento creo que también fue un bálsamo porque estábamos pasando por todo este rollo de la pandemia y enterarnos de que habíamos obtenido este apoyo, pues sí, ¿por qué no decirlo? Este premio también, pues fue como un levantón, ¿no? Y, y pues justo, yo creo que en su momento ni Lalo se la creyó, ¿no? Porque yo cuando les comenté en el grupo, pues sí se quedó así de, ¿qué? ¿Qué ganamos qué? Como que no estaba como muy convencido, ¿no? Que hubiéramos ganado este apoyo para sacar un libro, una antología. Y pues justamente ya después, pues la labor, ¿no? De hacer un libro, yo ya había tenido la oportunidad de estar en una revista y tenía una noción, ¿no? De todo lo que implica un proyecto editorial, desde el diseño hasta la impresión, hasta la distribución de un libro. O sea, es todo un trabajo súper complejo. Y esta fue la primera vez que lo tuve que hacer como editora y pues sí, es un lío, ¿no? Es realmente ser una buena administradora también para que el dinero encaje en cada una de tus necesidades. O sea, todo esto fue una labor súper compleja, pero también aprendí mucho, ¿no? Creo que ya me animaría fácilmente a sacar otro que ya tengo esta experiencia, entonces ya no me van a chamaquear tan fácilmente. Y bueno, en cuanto a la antología, pues yo estoy contentísima. Creo que no, yo sí puedo decirlo que no hay un libro igual que Gimkata, porque sus textos son súper diferentes, como sus autores. Tenemos un autor, Javier Lozano, que ronda los 70 años. Tenemos a la autora más joven, que es Gaon, que tiene, si no me equivoco, 19 años. Entonces, pues vaya, o sea, las profesiones y oficios de los autores. Pues tenemos un profesor de una preparatoria del SABES que es repartidor de Uber Eats en las tardes, un carpintero, tenemos un ingeniero. Vaya, o sea, hay de todo un poco, ¿no? Y esas voces y esa diversidad hacen que esta antología sea realmente diferente, realmente en todos los sentidos. Tiene textos súper deprimentes, súper divertidos. Creo que es como subirse a una montaña rusa, ¿no? Leer este libro. Y le ha ido bien, creo que le ha ido bien. Ha llegado a manos de bastantes personas. Justo aquí tengo claro que todavía tengo algunos libros aquí en mi casa, pero cuando me puse a contarlos el otro día ya vi que no eran tantos, ¿no? O sea, yo creía que tenía más y ya vi que no. Entonces, pues más bien hasta de que esto de la pandemia se da un poco para empezar a hacer quizá alguna presentación presencial, porque no hemos hecho ninguna presentación presencial. Así, pues como esta reunión vía Zoom o por espacios digitales, más, bueno, con excepción de la presentación que se hizo justo hace un año, ¿no? Que ahí sí nos animamos a juntarnos en Hotel Monteleón, bueno, ya no es hotel, es Galería Monteleón, aquí en León. Nos reunimos pues para repartir los libros, para hablar del proyecto, para leer los poemas y para presentar formalmente el proyecto. Pero de ahí en más no hemos tenido oportunidad de reunirnos otra vez y de comentar el libro y de presentarlo, ¿no? O sea, en otros espacios. Entonces creo que eso es lo que justo estos libros que tenemos ya los estamos guardando para esas presentaciones, pero claro que si alguien está interesado en obtener uno, pues se puede acercar a cualquiera de los 10 autores, a Eduardo Padilla, que fue el encargado de seleccionar los textos. Él fue el que hizo como esta labor de curaduría de los textos, o conmigo, que pues aquí tengo mi guardadito y con mucho gusto les hacemos llegar un libro. Gracias, Carla. Una de las cosas que también sorprende, y ya para ir cerrando esta charla, esta conversación entre ustedes, es el excelente cuidado editorial de los proyectos de cada uno. Creo que además del contenido, como bien lo dijo Carla, que en el caso de Crestomatía Gimkata, creo que es estupendo, es una colección de voces que no se había visto antes en Guanajuato, pero también ya hacía tiempo que no veíamos
esta colección de relatos de la zona sur de nuestro municipio, como el proyecto de Laura Barrera para curar de espanto. Creo que nos obligó a mirar de nueva cuenta hacia una región de nuestra ciudad, en la cual, como también lo señala Laura, no solamente es ahí, creo que cada barrio, en cada pueblo, en cada comunidad, hay historias. Una de las, cualquiera que tenga una habilidad como promotor cultural o como promotor de lectura, tiene a través de los relatos de espantos la puerta, la llave para entrar en cualquier comunidad o establecer cualquier tipo de comunicación. En cualquier lugar del país, si uno le pregunta a cualquier persona si sabe alguna historia de espantos, ya sabe que te tiene que quedar por lo menos una hora ahí para estar escuchando toda una serie de relatos. Y también, por ejemplo, en el caso de Escrituras desde el Encierro, el proyecto de Ana Paulina, creo que también, por ejemplo, esa portada de Pescador, una portada también muy bien cuidada, Pescador, un ilustrador de renombre y que es bellísima esa ilustración que de alguna manera realza ese proyecto. Lo de Pedro Villegas, en el caso de tuyo, Diana, creo que de alguna manera ese cuidado editorial, ese amor, yo le digo amor porque, bueno, mejor que ustedes me lo puedan explicar, ese amor por la cultura libresca. Creo que, si algo ha pegado la pandemia, es precisamente llamémosle, porque aunque no lo queramos, a la industria editorial de nuestro estado y del país. Creo que solamente a través de los esfuerzos individuales y colectivos, en el caso de cada uno de ustedes, hemos podido de alguna manera volvernos a acercar a esa cultura libresca. Creo que el esfuerzo de editorial de cada uno de sus proyectos ha hecho que volvamos a retomar los libros, o nos ha acercado, o no ha permitido que la distancia sea tan brusca, tan grande. Una pregunta de alguna manera que nos va a poder ayudar a mirar el otro lado si es que hay otro lado de este túnel, que por supuesto que lo hay, es ¿qué es lo que se necesita a través de estos esfuerzos individuales y colectivos para que podamos nosotros retomar la cuestión de este amor, como lo hemos dicho, de este amor por los libros? Se necesita de este tipo de convocatorias. Una de las cosas que también me asombró es la cuestión colectiva. No importa en el caso, por ejemplo, de la poesía es una cosa, que está solamente la poesía de Juan Manuel Ramírez Palomares, pero el proyecto tenía una mirada de amplitud, era una mirada de una serie de agentes sociales, padres, maestros y niños que podían enlazarse. O en el caso de Laura Barrera, que es netamente una cuestión de exploración del relato popular de una región de nuestra ciudad. O el de Carla y Ana Paulina, que ya tiene que ver con una mirada literaria del entorno. ¿Qué es lo que hace falta para nosotros retomar? Ustedes hicieron libros fuera del ámbito industrial, gubernamental, por supuesto, con un apoyo, en este caso, del Instituto Estatal de la Cultura, a través de Ediciones La Rana y del gobierno federal. Pero si no hubiera sido por las iniciativas de ustedes, pues no hubieran aparecido 6 libros. 6 libros que ahorita no tenemos tiempo de estar contando cuántos autores, pero sí podemos llegar tal vez a un centenar de autores a través de estos 6 libros. Y no solamente eso, sino el tiraje de cada uno de estos libros, la amplitud de lectores que han tenido. Creo que de alguna manera, para mi forma de ver como promotor de lectura, como promotor de la cultura escrita, creo que el libro es una manera muy amable de tejer estos hilos sociales. Pero no lo sé, ustedes son los líderes de proyecto, ustedes enfrentan, como bien lo señaló Carla, no es fácil. Pues parece muy fácil hacer un libro, yo sé que Diana es una experta correctora, pues también parece muy fácil corregir un libro. Estoy seguro que Laura
conoce muy bien su región y puede establecer redes sociales en su región. Parece fácil. O en el caso de Ana Paulina, pues en la cuestión literaria, conocer autores y demás, parece fácil. Pero ya cuando se enfrenta uno a este reto, pues no solamente es corregir, y no solamente es editar, no solamente es presentar, sino hasta cargar libros, es decir, es llevarlos, promocionarlos, es todas unas facetas que alguien que no conoce, pues le parece muy fácil, ay, vamos a hacer un libro, pero ya cuando te enfrentas con los egos de los escritores, que no son pocos, con tal vez la actitud a veces un poco reacia de los oriundos de alguna región que se ha vuelto también así un poco también por la pandemia, esta separación social que la pandemia nos ha impulsado y que ya nos da miedo reunirnos a menos de 1,5 metros de distancia o de tocarnos o de establecer algún contacto, vernos en un café, porque para algunas personas todavía hay temor. Entonces, quiero que si de alguna manera podamos cerrar esta conversación, si ustedes nos marcan algunas rutas. Es una lluvia de ideas, no significa más que eso, una lluvia de ideas, pero que yo creo que es una lluvia que lo ha motivado cada uno de los proyectos que ustedes han tenido bien presentarnos. No sé, Ana Paulina, si quieres iniciar esta lluvia de ideas y que podamos ir sembrando poco a poco. Bueno, mi respuesta va a ir contracorriente y tal vez no sea la respuesta que quieren escuchar muchos, pero creo que es importante decirlo. Creo que hacer libros en esta época es algo que se puede hacer con la mano en la cintura, que escribir se ha vuelto algo muy fácil, aparentemente, que publicar se ha vuelto algo muy fácil, aparentemente. Es decir, si pensamos simplemente lo que, como teníamos que escribir hace 20 años, que si escribías mal una letra tenías que sacar tu hojita de la máquina de escribir y volver a empezar, a lo que podemos hacer ahora, que podemos subir nuestro archivo en Word a Amazon y nos lo regresan en un libro material físico que se puede descargar en cualquier parte del mundo. Parecería eso que cualquiera puede ser escritor, cualquiera puede ser autor y tu libro y tus palabras pueden estar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, yo creo que escribir, editar, publicar es un oficio o una profesión, oficio, profesión, que requiere toda la formación como cualquier otro oficio, como cualquier otra profesión, horas y horas de estar uno aprendiendo, haciéndolo mal y volviéndolo a hacer. En este foro me ha tocado escuchar una que otra vez, aviéntate, solo es cuestión de aventarse. Y yo no estoy de acuerdo. Tanto el que es escritor, como el que es corrector, como el que es editor, como el que es ilustrador, requiere trabajo, mucho trabajo, muchas frustraciones, porque los que estamos aquí en esta mesa lo logramos esta vez, pero a lo mejor hubo muchas otras veces en las que no lo logramos, ¿no? Afortunadamente tuvimos que aprender a hacerlo. Tuvimos que hacerlo mal para llegar a hacerlo bien. Entonces creo que requiere mucho trabajo y mucho aprendizaje, ¿no? A mí me parece que un libro también es un acto de respeto. Gracias. Gracias, Pau. ¿Alguien más que quiera comentar algo o dejar alguna semilla? Diana, Laura, Carla, ¿quién se anima? Bueno, pues sí, yo también estoy de acuerdo en que no se trata solo de aventarse. O sea, yo creo que todas las que estamos acá ya tenemos como nuestra carrerita dentro de, pues, de la gestión o de rollos que tienen que ver justo con creación literaria o con cuestiones de, pues hasta de producción, ¿no? Y, y creo que sí es importante también como reflexionar acerca de qué tanto
podemos hacer las cosas solo con motivación y qué tanto necesitamos como de apoyos, ¿no? En este caso como un apoyo económico. Creo que sí fue un gran empuje que esta convocatoria saliera justo a la pandemia, porque, bueno, para mí es gracioso que todo el mundo se queja del 2020 y para mí fue un año muy bueno, ¿no? En realidad, tuve oportunidad de hacer cosas que a lo mejor en el ritmo de vida normal, eh, pues no hubiera hecho, ¿no? Entonces creo que esta pausa obligada nos hizo repensar como muchos proyectos, muchas posibilidades. Y en el caso de la poesía, pues bueno, que fue ahí donde yo le entré, pues es complicado también, ¿no? O sea, sabemos que no hay muchos lectores de poesía en general, no hay muchos lectores, ¿no? Pero el chiste es justamente llegar a estos lectores que sí están interesados y empezar también a abrir nuevos espacios en donde pueda haber nuevos lectores. Creo que ahí está el reto también, cómo llegar a estos nuevos lectores en un espacio-tiempo en el que no podemos hacer presentaciones presenciales, en donde mucho se queda de este lado de la pantalla y a veces no sabemos cómo promocionar fuera de estos espacios presenciales. Creo que ahí está el reto ahora, justo para no tener ahí encajonados y empolvándose los libros, ¿no? Creo que fue tan grande el esfuerzo y el aspecto colaborativo que ahora es importante pensar en mover y en llegar a más personas. Y, y creo que justo este rollo de la pandemia también nos hizo empezar a pensar en colaborar, en crear redes, en dejar de hacerlo todo, ¿no? O sea, de creer que podemos hacerlo todo solos, porque no podemos, es imposible. En mi caso, pues yo sí pensé que fuera un trabajo colaborativo, era una antología, pero al mismo tiempo todos los que colaboraron, desde el diseñador editorial hasta el artista que hizo la portada, es decir, hubo muchas personas involucradas en el proyecto, que sin estas personas no hubiera salido adelante. Eh, y justo creo que ese es el poder, ¿no? De este tipo de proyectos, como involucrarnos eh, y empezar a pensar cuáles son como nuestras fortalezas y nuestras debilidades y con base en eso crear redes de colaboración y empezar a pensar cómo podemos hacer proyectos entre varias personas, que no es fácil, ¿no? Ya lo mencionaste lo de los egos. Siempre es complicado trabajar con artistas, con escritores, pero es posible, es a lo que voy, es posible y pueden salir cosas bastante interesantes. Entonces, pues yo me quedaría con eso. Gracias, Carla. Laura. Muchas gracias. Pues sí, estoy de acuerdo con las compañeras con lo que comentan. De hecho, me llama la atención como, no sé, a poder tener contacto con ellas en algún momento porque francamente no cuento con la misma experiencia con la que veo que ya cuentan. Claro que este material salió igual, ¿no? Resultado de un equipo de trabajo magnífico. Agradezco también mucho a Nadia Islas y Roberto Mora por ese diseño editorial que la verdad es que se lucieron. Y a Helve Nocedal por haber hecho el prólogo, por haber formado parte, ¿no? O sea, el cuento así salía y así como salía ella lo revisaba y entonces y ya me hacía como la realimentación y entonces estuvimos trabajando en esto, ¿no? Evidentemente a Raimundo González por haber hecho estas ilustraciones, ¿no? Magníficas, que también hay una chamba ahí o sea, un trabajo en equipo de ponerse de acuerdo, de no, o sea, no es que haga él las ilustraciones por su lado y yo haga mis cuentos por el mío, ¿no? Sino que estén, digamos, conformen un mismo contexto que no salga de ahí, ¿no? Yo sí diría tajantemente que algo que me agradaría mucho es que se siguieran realizando este tipo de convocatorias, porque creo que salieron trabajos o sea, de gran calidad. Lo digo también, pues obviamente porque estoy viendo lo que hicieron los compañeros. En nuestro caso es nuestra primera experiencia con un material de esta naturaleza, porque sí trabajamos ya en otros ámbitos de la cultura, pero lo diría así porque esta pandemia a mí me enseñó dos cosas.
lo que es verdaderamente importante en la vida. No le podemos decir que no, ni al alimento, ni a la cultura. Porque la cultura es esta parte que nos está representando, o sea, es una parte bien importante de la salud emocional. Es lo que nos ayuda de verdad a que no nos volvamos loquitos. O sea, los muchachos sí me decían, gracias por los cuentos, porque de verdad, o sea, incluso cuando llegaba a sentir yo en mis propias clases momentos como de mucha tensión, de que estaban muy cansados, porque aunque uno no los ve, se escucha, ¿no? O sea, empieza la sesión espiritista de, Armando, estás ahí, y no contestan, y a veces de plano así hay chavos que dicen, ¿sabe qué, maestra? Yo me rindo, o sea, estoy aquí cuidando a mis hermanos, yo no tengo internet, o sea, ahorita mis papás están pasando por esta situación que está bien complicada, unas sin fin de casos, y entonces hacer de repente una pequeña pausa y decir, ¿saben qué? Les voy a compartir un cuento, es como, o sea, como ese respiro, ¿no? Que es necesario. Y eso es algo que estoy como notando mucho, o sea, a través de redes he visto cómo sí se difunden, pues obviamente de todo, ¿no? O sea, cosas muy banales a lo mejor, o que nos pueden dar mucha risa de repente o así, pero también he visto cómo empiezan las personas a compartir sus creaciones, cómo empieza a tener, o sea, mucha difusión el hecho de hacer lecturas, ¿no? O sea, por ejemplo, de hacer fragmentos, muchas personas se acercaron al material y consiguieron el libro por eso, porque después hicimos una impresión independiente de 200 ejemplares y pues ya nos quedan como 30 nada más. Y entonces, o sea, es así como de, yo tengo el libro porque yo vi la lectura del fragmento del cuento que estabas haciendo y quería saber qué pasaba, ¿no? Al final. Entonces, ver que las personas están apreciando también esto, que luego pensamos que hay como una tendencia a no apreciar la lectura. Yo empecé a leer más, empecé a compartir un poco más con mis pares docentes, con otros estudiantes. Es una experiencia muy enriquecedora, la verdad. Y pues lo único que yo diría es que por favor sigan existiendo este tipo de convocatorias, ¿no? Porque también uno que luego es nuevo en esto, empieza a encontrar también los espacios, pues para crecer, para aprender, para desarrollarse y para dar también lo mejor de uno. Gracias, Laura. Diana. Bueno, pues en mi caso creo que este proyecto yo lo habría querido hacer igual con o sin pandemia, con o sin apoyo, pero por supuesto que el matiz que le pusieron estos dos elementos son importantes, ¿no? Por una parte, estar en el momento en el que me parecía que tenía un significado particular esta cuestión del diálogo, como ya lo expuse, ¿no? O esta posibilidad de explorar estas emociones que seguramente estaban apareciendo en muchos. Y, por supuesto, pues sí, la posibilidad económica, que es el gran tema, por supuesto, de los proyectos culturales, para verlos surgir, ¿no? O sea, digamos, así como el libro es como el instrumento, la vía, es decir, la literatura está allí, la poesía está allí y el libro es, digamos, la vía de aparición. Creo que pasa un poco con este tipo de apoyos, ¿no? Es decir, por supuesto que por lo menos hace posible o potencializa este acceso y bueno, pues el resultado es lo que ya vimos, ¿no? Buenos proyectos, buenos libros, exploraciones que seguramente darán para mucho. En mi caso, pues yo trabajo con libros, eso es lo que hago cotidianamente, ¿no? Es mi trabajo de edición, no es algo, digamos, no es una novedad, pero sí es una novedad, no sé cómo expresarlo. Seguramente Paulina y quienes trabajan también saben que cada libro es, perdón, pero este invitado no estaba considerado. Bueno, que cada libro es una sorpresa, es una nueva manera, es un diálogo nuevo. Y para mí esto fue, ¿no? Yo exploré muchas cosas también con la creación de este librito. Y bueno, pues sí, por supuesto que agradezco que haya este tipo de proyectos, convocatorias, que seguramente se irán afinando y darán mucho resultado. Así que pues no me queda más que decirles pues gracias. Y gracias a ustedes también por su trabajo y por estar aquí para compartirlo. Gracias, Diana. Nosotros en el foro virtual somos amistosos con los animales, así que, por favor, tu invitado especial, ¿cómo se llama tu invitado especial? Onyx. Onyx.
Sí, así que Un bueno, saludo a está, Onyx. está invitado generalmente, por ahí está el otro Telo, pero bueno, este por lo menos se siente invitado a todas las reuniones. No, no, no. Yo creo que en la tercera edición del foro virtual haremos una mesa exclusivamente De gatos. no, no sé si de gatos solamente, pero sí, sí de mascotas. Creo que también, Laura, ¿tienes? Yo creo que haremos algo Bueno, especial, ¿no? muy bien. 3 gatos. Muchas gracias. Me parece muy bien. Y nada más una pregunta final. ¿Cada una conoce de manera fuerte, profunda, los materiales de las demás compañeras o compañeros? Es decir, ¿tienen ejemplares? Tú, por ejemplo, Diana, tienes ejemplares de Jim Cata, No, Carla, y me tienes gustaría mucho tener. Ok, Tengo solamente del de Paulina, porque creo que sí, nos sí. hemos visto personalmente, pero no conozco, y bueno, por supuesto que conozco las portadas del resto, pero no he podido ojearlos, y por mi parte cuenten con ejemplar. A ver si Igualmente de mi forma. hacemos algún esfuerzo. Algunos va a ser extraordinario, tal vez hasta de manera electrónica, porque sí, en verdad están agotados en algunos casos, pero sí hacer un esfuerzo para que se conozcan entre sí los proyectos de cada uno de ustedes. ¿Les parece? Y bueno, como dato curioso, Ajá. recuerdo que cuando fui a entregar los libros bueno, que llevé ahí a las oficinas de La Rana, pues me dieron varios de los de las compañeras. Creo que solo me faltó el de Macaria España porque todavía no había llevado su libro, Ujú, pero justo vimos que todos eran amarillos, ¿no? Y fue así como de, ujú. ah, caray, ¿por qué nos pusimos de acuerdo? ¿O qué? O sea, no, ni siquiera nos conocíamos en persona. Bueno, yo no tengo la fortuna de conocer a mis compañeras en persona, pero fue muy extraño, ¿no? Que todos los libros salieran de color amarillo. Y me Lo hemos decían, bueno, comentado. ajá, que era el color de la pandemia, ¿no? A lo mejor. O sea, que había algo ahí como metido en nuestras cabezas que nos hizo pensar en el color amarillo. Espero que no sea nada esotérico, pero bueno, en verdad les agradezco mucho a Ana Paulina, a Laura Barrera, a Diana Espinosa, a Carlebelia Gasca. Gracias en verdad el esfuerzo por estar en esta transmisión. En este momento está grabada, pero que se va a transmitir de manera pública dentro de este segundo foro virtual del libro. A nombre de nuestra directora general, Adriana Camarena Dobeso, y también de nuestro director editorial, Mauricio Vázquez, les damos en verdad un enorme agradecimiento, no solamente por esta presencia, sino por lo que hemos platicado a lo largo de esta charla. Creo que este esfuerzo ya tiene más de un año, o estamos ya cumpliendo el año de este esfuerzo colectivo que cada uno de ustedes tuvo a bien presentar y que sigue dando frutos hacia adelante. Creo que todavía no vemos el fin del esfuerzo que ustedes realizaron, que ustedes iniciaron, y que les agradecemos muchísimo volver a poner sobre la mesa en este foro virtual sus proyectos, sus inquietudes, sus ideas y la manera en la cual cada una ve su entorno a través de la cultura escrita. Gracias de nueva cuenta a nombre del instituto, a nombre del segundo foro virtual del libro. Gracias en verdad por su presencia. Fue una tarde muy grata de charlar en torno a los libros y que en su momento vamos a hacer un esfuerzo para tratar de que cada una tenga ejemplares de los otros compañeros y compañeras y con eso también nutrir de nueva cuenta lo que está haciendo este esfuerzo de apoyo por parte del Instituto Estatal de la Cultura. Gracias a los que nos estuvieron escuchando. Sigan en este foro virtual y a todos ustedes por esta linda tarde. Gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.